la tarde. Para hablar sobre este tema, saludamos a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y miembro de la Junta Patriótica. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Soraya. Señor Diego Arria, ¿existe la posibilidad de que se esté gestando desde el Consejo Nacional Electoral, como lo dice el diario El Nacional, un cronograma tentativo para convocar elecciones en Venezuela? Fíjese, primero permíteme que comente, oyendo hablar a mis amigos Alfredo Romero y Gonzalo Gimió, ver la situación tan terrible en nuestro país, donde mueren en febrero 19 personas diarias muertos violentamente, el segundo país más violento del mundo. Dentro de ese escenario, imaginémonos hablar en Venezuela un proceso electoral, parecería realmente casi como insignificante. Yo creo, por cierto, sobre ese caso, nosotros estamos viviendo una situación que García Márquez habría envidiado, porque no es realismo mágico, sino surrealismo mágico, de un presidente ausente que ha sido declarado por el Tribunal Supremo de Justicia como si estuviera presente y que él mismo va a determinar cuándo está presente. Yo no creo que vayamos a tener elecciones el 31 de marzo, claro. El único que sabe eso es realmente los hermanos Castro, que son no solo los que controlan a Venezuela, sino que controlan al régimen venezolano, porque ya no creo que el señor Chávez esté mandando, como dicen sus jerarcas, mandando como un dinamo. El señor Chávez, para hacer elecciones, tendría que renunciar o ya no estar con nosotros. Yo creo que de ninguna manera el régimen va a permitir que el señor Chávez renuncie al cargo o deje vacío como una falta de manera que tenga que ser reemplazado. Porque para ello el señor Chávez es inmortal, el comandante no puede de ninguna manera desaparecer. Solo desapareciendo el comandante físicamente sería la única manera de que tengamos elecciones. Y el Consejo Electoral hará exactamente lo que le indique sus mandantes, sus jefes cubanos. En Venezuela hay un cubano que se llama José Lavandero, que dirige todo el proceso de información, cruce de información, estadística, el tema electoral, el registro, el sistema de identificación. O sea, esto no está en manos de nosotros los venezolanos, ni siquiera en manos del Consejo Electoral, está en manos del gobierno de Cuba. Señor Arria, en un escenario hipotético de que esto pudiera suceder, lo que dice el diario El Nacional, ¿el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad constitucional de convocar elecciones desconociendo el fallo del Tribunal Supremo de Justicia? No lo harían nunca, porque aquí no hay independencia de los poderes. Estos poderes trabajan, como yo le digo, en función de lo que el régimen les indica. Y el régimen, a su vez, hace exactamente lo que sus controladores cubanos le determinen. Realmente ya no somos parte de aquella gran Colombia, somos simplemente una colonia cubana. A mí me apena terriblemente tener que admitir eso, sobre todo ante el mundo, ante toda América Latina, pero esa es la realidad. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral marchan mano a mano, como ellos dicen, de acuerdo con la orientación de la revolución bolivariana, socialista, antiimperialista, a la cual se le suma la Fuerza Armada venezolana, con una cúpula militar corrupta, avergonzada, humillada, que está postrada también de la misma manera ante el régimen y postrada ante los cubanos. O sea, estos poderes son los que van a ordenar después de recibir las instrucciones correspondientes de Cuba. Esa es la realidad. Señor Arria, desde la oposición también se levantan voces para decir que el país, que Venezuela está viviendo en este momento una etapa, se podría decir, de precampaña encabezada por el vicepresidente Nicolás Maduro, quien estaría, al parecer, pues usando sin ninguna restricción los recursos y medios públicos del Estado. ¿Cree usted que está sucediendo esto? Sí, bueno, la verdad que me permito, Soraya, corregirla. El señor Maduro no es vicepresidente, es un ex vicepresidente. Venezuela es un gobierno de facto. Lo que pasa es que muchos actos de la misma oposición, por presentarse actos donde está el señor Maduro, lo legitiman de cierta manera. Es un gobierno de facto. Él es ex vicepresidente del gobierno del expresidente Hugo Chávez, hoy en día presidente electo sin juramentarse en Venezuela. Efectivamente, ese señor, el ex vicepresidente, está en absoluta campaña. Me imagino que jugando a un papel de emergente. Pero en realidad, Soraya, el candidato, esté o no esté Hugo Chávez, va a ser Chávez. Chávez es el dueño absoluto de esa orientación política y, por lo tanto, cualquier nombre que le pongan, Maduro, Chávez, en el fondo, la contienda sería contra el señor Chávez. El problema nuestro en la oposición, o de los disidentes, porque en Venezuela realmente no hay una oposición formal, como se entiende, es definir con qué criterio vamos a diseñar un proyecto de país
que realmente represente una gran alianza nacional, mucho más allá que un grupo de partidos políticos, y que ensamble a las distintas organizaciones de la sociedad civil, empresarios, jóvenes, academias, gremios, etcétera. Esa será la manera como podemos enfrentar a cualquier candidato el día que eso se presente, si se presenta esa opción. Claro que sí. Señor Arria, en pocos días Hugo Chávez cumpliría pues 2 meses sin aparecer públicamente ante los venezolanos y ante el mundo. ¿No cree usted que este podría ser un indicio de lo que dice el diario El Nacional de la gravedad en el estado de salud del presidente Hugo Chávez? Claro, Soraya, bien. Yo repito, solo los hermanos Castro, ni la familia del presidente Chávez debe conocer realmente la situación real. Y los venezolanos no tenemos acceso porque seguimos siendo gobernados de La Habana. Efectivamente, un jefe de Estado que pasa 60 días, que hablaba 8 horas diarias en televisión, que cuando no hablaba enviaba tweets o enviaba mensajes de radio, ahora resulta que hace cartas de 8 páginas con citas exactas de poetas, de historiadores, como si tuvieran absoluto dominio de sus facultades. Si ese fuese el caso, realmente lo estarían mostrando o enseñando. Hay jóvenes venezolanos atados, encadenados en las puertas de la OEA en Caracas, pidiendo que haya fe de vida del presidente Chávez y que sea validado por la Cruz Roja Internacional. Y eso, por supuesto, no lo van a hacer. Esto, les repito, es una farsa y una escena montada por el gobierno cubano, cumpliendo lo que es realmente su misión, seguir controlando a Venezuela, para lo cual se prestan todos los poderes públicos venezolanos. Y lo que es una mayor vergüenza, se presta la Fuerza Armada venezolana, que tradicionalmente más bien fue una fuerza democrática. Sobre todo yo me refiero a la cúpula militar. La cúpula militar es la que permite, sobre la cual está montado. Este es un régimen montado sobre la cúpula militar, sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Electoral, que es realmente el Ministerio de Elecciones del señor Chávez. Que le digo una cosa, ninguna opción electoral nuestra podrá tener éxito a menos que reconstruyamos el aparato electoral. Será imposible ganar unas elecciones mientras el régimen del señor Chávez esté montado sobre esos 3 instrumentos que hay que reconstruir. De otra manera, Venezuela nunca encontrará una salida pacífica, electoral, a corto plazo. Señor Arria, y en medio de este panorama, recientemente Diosdado Cabello aseguró que había deslealtad de pronto en las filas del chavismo. Dejó ver esto en una locución que hizo pública. ¿Cree usted que también están divididos al interior del chavismo, sobre todo el ala militar con el ala política? Claro, yo hago una diferencia. Yo nunca hablo de los chavistas porque Chávez tiene millones de venezolanos que realmente lo quieren a él y me apena calificarlos con ese nombre. Los chavistas reales son los jerarcas que se han apoderado de ese, justamente se han montado sobre las espaldas de ese pueblo que realmente quiere al presidente Chávez. Sí, sin la menor duda, las divisiones internas son terribles. La pelea, los que piensan que esta orgía de gasto público, de abusos, de poder, pueda estar a su final. Los marinos dicen, cuando un barco se piensa que se está hundiendo, el capitán dice, ratas encubiertas. Bueno, hay muchas ratas encubiertas que advierten que esto puede suceder. Por ejemplo, los chinos, el gobierno chino, hace poco le negó un crédito adicional a Venezuela porque advirtieron que esa es la situación. Esas divisiones internas que señala Cabello son reales. Pero él dijo una cosa muy peligrosa. Él dijo, no involucren a la Fuerza Armada, no toquen lo que está quieto, no inquieten lo que está quieto. Es una amenaza terrible, velada, sobre todos nosotros. Hoy vivimos una etapa en la cual estamos no ante un proceso electoral, estamos ante la posible pérdida de nuestras libertades y derechos. A eso que los venezolanos tenemos que enfrentarnos y no dejarnos distraer ni siquiera por oportunidades electorales. Señor Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas y miembro de la Junta Patriótica, muchísimas gracias por haber estado muy amablemente aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, Soraya, muchas gracias. Que esté muy bien. La tarde.